Y en nuestra entrevista central de hoy estamos con Gabriel Velasco, aquí en estudio, exalcalde y candidato a la reelección por el municipio de un municipio que, si no me equivoco, tiene como límites el Arroyo Miguelete, Boulevard José Valle y Ordóñez, propios, Monte Caseros, Avenida Luis Alberto Herrera, Avenida 8 de Octubre, Camino Corrales, Avenida General Flores, Avenida José Beloni, Camino Paso del Andaluz y límite departamental. Y abarca los barrios de Toledo Chico, Manga, Piedras Blancas, Casa Valle, Borro, Marconi, Las Acacias, Pérez Castellanos, Villa Española, Unión, Mercado Modelo, Bolívar, Cerrito de la Victoria y Aires Puros. Tantos barrios que ni la canción de La Reina de la Teja podría abarcarlos. Gabriel, bienvenido. Bienvenido, bueno, muchísimas gracias. Y eso sí, y algunos más que hay subbarrios subdivididos ahí. Todavía eso, ¿eh? Ni la Reina de la Teja. Ni la Reina de la Teja. Bueno, y en esa diversidad y extensión hay muchos temas siempre para abordar. Yo te decía fuera de micrófonos que había estado viendo, entre otros materiales, preparando esta entrevista, una nota que tú dabas en TV Ciudad con Josema Caraballo, y ahí marcabas como uno de los puntos fundamentales el tema del trabajo. ¿Por qué ese es el tema que destacás especialmente? El municipio nuestro tiene diferentes, a lo largo de este territorio, tiene diferentes realidades, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la zona que está más desprotegida es la zona capaz que central del municipio, que tiene los barrios más desprotegidos socialmente. Uh-huh. Y ahí notoriamente hay una falta de trabajo, en el sentido de ver el trabajo como estructurador de la vida de las personas, ¿no? Y de la familia, ¿no? Y de la familia, de la disciplina de levantarse en un horario a trabajar, de cumplir un horario, de tener los beneficios de tener un salario, una licencia, un aguinaldo. Entonces, los vecinos de nuestro municipio que no tienen esa posibilidad real o fija o formal, bueno, terminan trabajando en esa informalidad que en realidad nos genera mucha informalidad en el resto de las cosas que se hacen. Pero son los temas principales que la sociedad de nuestro municipio requiere. Están fuertemente arraigados al trabajo, uh-huh, a la educación y a la salud. Casi el ABC de la izquierda uruguaya, claro, de toda la vida, ¿no? ¿Y la vivienda? Y la vivienda también es un problemón, pero fundamentalmente hay una solicitud siempre cuando conversamos con los vecinos de trabajo, de uh-huh, educación, de que los hijos puedan estudiar en el territorio. Carecemos de liceos tiempo completo o de bachillerato y, uh-huh, por supuesto, mucho menos de estudios universitarios en el territorio. Entonces es una constante de la gente. Y a partir de la pandemia también, Álvaro, empezó a aparecer la necesidad permanente de tener servicios de salud mental en el territorio. Ese es un requerimiento que lo vemos en cada reunión que tenemos con vecinos. Uh-huh. Que bueno, desde la Intendencia de Montevideo con las policlínicas municipales se atiende, pero no se da abasto con la demanda que hay. Por suerte. ¿Y eso es producto del consumo de sustancias? ¿A qué se debe eso que tú decís? No, yo creo que es multicausal, sí, uh-huh, porque tenemos entre los problemas que nos dejó el aislamiento de la pandemia, que muchos adultos mayores sufrieron y las familias tuvieron mucho aislamiento en ese sentido, con familiares fallecidos sin poder haberlos uh-huh, velados o acompañados en sus últimas horas. Hasta los consumidores de sustancias problemáticas, pero fundamentalmente la familia uh-huh, de esos consumidores que tiene que soportar todo ese otro mundo que genera el consumo, ¿no? Y después los problemas propios también que vemos todos los días, que es la gente en situación de calle. Uh-huh. Viene con problemas de salud mental. Uh-huh. Nosotros tenemos un porcentaje altísimo de... Y ahí se combina también el tema de la alimentación. Por supuesto. Las condiciones de vida. Sí. Pues este tema que nos preocupa siempre, por suerte no es un tema que sea el de toda la población del municipio, ¿no? Tenemos ahí cerca de 180.000 habitantes. Esto afecta a una población que podemos decir que es menor en cuanto a esa cantidad. Y tenemos otras zonas del municipio que tienen otro pasar y otra situación económica mucho mejor y formal, que no sufre este problema. Pero los que sí lo tenemos, que
podríamos decir que es en esta franja de la zona de Casaballe, de Villa Española, estamos complicados y precisando que el gobierno nuevo empiece a trabajar con políticas territoriales, políticas barriales, para ser más claro, que nos puedan ayudar con esto. Claro, porque en algunas zonas, en estos 5 años, las políticas sociales se retiraron de algunas zonas, se concentraron en otras. Digo, porque tú has estado trabajando durante todos estos años con una disociación con el gobierno central, notoriamente, en esos temas. Hay sí centros sociales, centros deportivos que aportan seguramente a una mejor condición de vida de las familias, de la comunidad, pero hay otras que se han visto muy, muy alteradas, ¿no? Sí, sin duda que estos 5 años que pasaron no fueron de coordinación con el gobierno nacional. Es más, hubo un retiro de políticas sociales que de alguna manera sostenían el entramado barrial y familiar. Bueno, que al retirarse se nos cayó mucha cosa de esas, relacionados con pobreza, pero con atención del Ministerio de Desarrollo Social, del propio Ministerio del Interior, que no estaba presente en el territorio. Tuvimos coordinaciones, sin duda, la población tendrá que juzgar si fueron efectivas o no. Creo que algunas cosas hicimos, por ejemplo, he estado mucho en la prensa con el tema de la seguridad de las zonas en conflicto, y ahí hubo algunas intervenciones del Ministerio del Interior que dieron resultado en este periodo pasado. Ahora, siempre estamos atacando la consecuencia, que es cuando llegamos al hecho de violencia. Claro. Lo que tenemos propuesto, acompañando las políticas de gobierno nacional, es atacar las causas para que no tengamos estos problemas en barrios que históricamente fueron barrios obreros, barrios de trabajo, barrios que fueron ejemplo. Decir Villa Española, era estar orgulloso de estar en Villa Española. Claro. Y hoy la situación en Villa Española es complicadísima. Es complicadísima. Hemos suspendido carreras de atletismo, la cuestión deportiva, que es importante para el barrio, que une mucho, está suspendida. Hace casi 2 años que no podemos hacer la carrera de atletismo que hicimos toda la vida ahí. Claro. Y los clubes del barrio se ven resentidos. Y utilizo Villa Española como ejemplo porque se nos repite después en otros barrios. Claro. Y la zona, por ejemplo, de allí de Casaballe, Aparicio Saravia, que es un lugar donde más de una vez hemos visto que, por ejemplo, el 405 interrumpe parte de sus servicios por agresiones allí en la zona. ¿Cómo está también esa? Esa zona, justamente esta semana teníamos reuniones con organizaciones barriales de la zona y se vieron suspendidas por unos tiroteos y muertes que hubieron sobre la calle Enrique Castro. Siempre nos sorprende, siempre nos sorprende. Cuando el barrio está tranquilo y comienza a funcionar, tenemos algún hecho de violencia letal, estamos hablando de muertes de jóvenes, de adolescentes, que casi siempre son las víctimas. Que nos deja, dolidos, sorprendidos. A las instituciones del territorio las deja muy nerviosos porque normalmente son jóvenes que participaron de las instituciones del barrio. Y eso genera un retiro. Genera un retiro de las políticas, por lo menos ese día no va nadie, se retiran los médicos, se retiran los trabajadores municipales, se retiran. Hay un levante de los servicios que a veces dura hasta el otro día, o a veces 48 horas. Bueno, claro. con los compañeros del transporte, siempre es una conversación interesante tratar de que reintegren lo más pronto posible el servicio, pero se ven cortados los servicios. ¿Y el tema de las ambulancias, por ejemplo, que también a veces se niegan a ingresar en algunos lugares? Sí, hemos ido superando algunas cosas con conversación, ¿no? En algunos lugares, cuando está muy intensa la situación, no entra taxi, no entra ómnibus, no entra Uber, no entra ambulancia, y se complica, ¿no? Pero bueno, ahí lo que nos preocupa es que queda una cantidad de población del barrio que no tiene que ver con la delincuencia, que queda rehén de la situación, ¿no? Siempre uso un ejemplo muy, muy exagerado y siempre digo que de 7.000 vecinos de Marconi, nosotros tenemos que atender a 6.800 que salen todos los días a trabajar y a estudiar. Claro. Y cuando hablo con los trabajadores nuestros del municipio, tenemos que seguir dando los servicios porque hay un montón de gente que está esperando que le demos la luz, que le damos la poda, la limpieza. Y bueno, y es una línea difícil de conversar y de convencer porque, claro, la situación de violencia genera mucho retiro, mucho aprete hacia atrás, ¿no? Hay un dato que quería consultarte porque me resultó
de alguna manera sorprendente, que tú recibiste el premio Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2023 en la categoría Mejor Programa de Reivindicación de los Derechos de la Población Afrodescendiente. Esto fue otorgado por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social, Inclusocial, una entidad sin fines de lucro de Colombia. ¿Y esto? Bueno, eso es una premiación que nos dieron y tuvimos que ir a Bogotá a recibir ese premio, pero significa que el municipio, cuando inició hace casi 5 años, se propuso trabajar sobre los derechos de las personas afrodescendientes. Y creamos ¿Hay una población afrodescendiente importante en la este más municipio? importante de Montevideo está en el municipio de... Fui habitante de Barrio Sur y uno piensa que Barrio Sur es el barrio más afro que tenemos, pero tenemos una importante población afro en la zona del municipio de Cerrito de la Victoria, fundamentalmente, y Manga. Y empezamos a trabajar sobre la generación de un espacio para reivindicar derechos de la población afro. Armamos una mesa de trabajo donde involucramos a todas las organizaciones que había en el territorio. Y bueno, y eso generó un trabajo importante que después trasladamos a la Intendencia. Hoy por hoy, creo que casi todos los municipios tienen mesa de afrodescendencia. En aquel momento fuimos pioneros en ese trabajo. Y esa premiación iba atada a ese trabajo pionero de generar un lugar de trabajo donde poder reivindicar. Y participamos de algunos otros eventos con integrantes internacionales que vinieron a ver la experiencia que estábamos haciendo, que tiene que ver, por supuesto, con defensa de los derechos, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con reivindicaciones de los procesos del desalojo de medio mundo por la dictadura. Se hicieron con personas que en aquel momento habitaban el medio mundo y que hoy están en el territorio de nosotros. Mira, ¿qué pasa? Hay además otros 2 temas que también me interesa abordar en estos minutos, y es el de las infancias y las mujeres jefas de hogar. Las grandes protagonistas de los barrios en conflicto, de los barrios más carenciados, son las mujeres, siempre, siempre, siempre. Mira, antes de ayer estuvimos en la inauguración del espacio Bazán, una callecita que armamos ahí entre la Intendencia y nosotros, con un espacio público, para ubicar la audiencia en Camilo Mendoza y Aparicio Saravia. Las que estaban allí con los chiquilines festejando la inauguración del espacio, hablando de la comisión barrial, de lo que se había hecho, siempre las mujeres. Los varones parece que están ausentes de esto, o no están participando de la jefatura de las movidas en los barrios. Las mujeres, por suerte, sí están en esa preocupación, en ese trabajo que se puede realizar muy bien. Y para las infancias, nosotros siempre ponemos en cualquier programa o intención que hacemos en el municipio, la infancia siempre está primero, es el objetivo principal de esta gestión de gobierno. Para la que viene va a ser igual, porque entendemos que ahí hay como una apuesta al futuro, la que tenemos que trabajar, y la trabajamos de diferentes ángulos, desde el punto de vista educativo, medioambiental, social, político. Estamos trabajando mucho con los centros educativos, con el tema de la educación ambiental. Y también con la cuestión recreativa, porque nosotros en todo el verano tenemos un programa de verano que llevamos a los chiquilines de las zonas más carenciadas, por ejemplo, a hacer natación a la piscina, o lo llevamos a hacer remo a Santiago Vázquez o al lago Calcaño. También lo llevamos a hacer a Playa Verde. Siempre hay un objetivo ahí con los chiquilines. En invierno desarrollamos los juegos de invierno. Esto el verano e invierno coincide con las vacaciones, porque esas vacaciones el chiquilín no quede y la chiquilina no queden en banda sin hacer nada, sino que tengan actividades lúdicas. Y ahí el municipio siempre está al firme con esas apuestas. ¿Y cómo se resuelve el tema del traslado y de tener esas opciones? Se resuelve con presupuesto del municipio. Que hay que poner y que muchas veces coordinamos con otros entes, ¿no? Como puede ser la Intendencia de Montevideo. Claro. Pero no, es el municipio que se preocupa por eso y deriva recursos para eso. ¿Y siguen siendo escasos igual esos recursos? Sí, los presupuestos de los gobiernos municipales nunca alcanzan, ¿no? Porque en el territorio se ven en los barrios las necesidades que hay, de las que tenemos que cubrir obligatoriamente, y las otras que nos van surgiendo como respuestas, como puede ser esto de la infancia. El presupuesto siempre es corto, las necesidades son muchas. Fundamentalmente los 4 municipios que estamos en la periferia tenemos una necesidad de poder cumplir con una cantidad de temas que es complejo. Primero porque
La inversión en infraestructura para que funcione como ciudad es mucha la que falta. En la zona periférica las calles no son de hormigón, las veredas no tienen cordón. El tema del saneamiento sigue siendo un... El saneamiento es nuestra principal deuda con la población. Nosotros llegamos con el saneamiento hasta la estación Manga de Belloni, y después de ahí para adelante nosotros tenemos más de medio municipio que no tiene saneamiento, que vive todavía y tiene todavía el famoso, la fosa séptica o el pozo negro. El pozo negro, claro. Bueno, eso siempre es un desvelo. Ahora en este periodo que terminó, la Intendencia de Montevideo hizo una gran inversión y quedó saneado todo Piedras Blancas, que era una deuda también bastante vieja que había. Pero sí. ¿En Manga se está trabajando en ese tema? En Manga tenemos noticias que viene el plan de saneamiento 6 que va a agarrar el barrio Bola de Nieve y Manga. Pero será en este periodo que viene, y si los préstamos también se votan, porque no hay que olvidarse que nosotros tuvimos atrasos en el saneamiento porque la oposición en la Junta Departamental no votó préstamos que eran destinados para eso, ¿no? Claro. Hoy es una bandera de la oposición decir, no se hizo esto, no se hizo aquello, pero la población tiene que acordarse de que lo que es hoy el Partido Nacional, el Partido Colorado, no votó los préstamos que precisábamos. Entonces hubo sí retracciones y cosas que no se pudieron hacer. Que impacta directamente en la población. En la vida cotidiana de la población. Entonces, tener una calle donde está corriendo agua verde todo el tiempo por el cordón de la vereda, tener malos olores en el barrio, eso es una fuente de infección también para la salud humana. Bueno, eso hay que saber quién no votó por esas cosas. Un tema casi obligado en estas charlas es el tema de las personas en situación de calle, pero en zonas tan carenciadas. Nosotros mencionábamos hoy el tema de la vivienda. De pronto hay gente que no está precisamente en situación de calle, pero sus condiciones de vida son muy precarias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es un tema social importantísimo en el territorio, porque entre la informalidad que hablábamos anteriormente tenemos una informalidad habitacional, ¿no? Nosotros tenemos muchas casas que cuando un vecino nos hace un reclamo y hay que hacer una inversión en una casa, que se cayó un muro, que se precisa una reparación, el municipio pide habitualmente la documentación de la casa, y tenemos una informalidad importante en cuanto a la vivienda o al traspaso de propiedades. También tenemos delito en eso, hay ocupaciones y hay... Bueno, yo recuerdo, creo que todos recordamos, sobre el final de los gobiernos del Frente Amplio allí, un trabajo que Gustavo Leal había de alguna manera liderado, que puso al descubierto allí toda una trama en ese sentido. ¿Eso tuvo algún retroceso entonces en estos años? No ha tenido retroceso, sigue existiendo, se traslada el problema. Lo que antes teníamos en Unidad Misiones, ahora se trasladó al barrio Plácido Yauri, lo tenemos también en alguna parte de Villa Española. En Villa Española está encapsulado ahí en algunas manzanas más contracorrales, pero no, ese tema está lejos de estar solucionado. La delincuencia toma casas y se apropia de ellas y corre a los vecinos de bien. Eso genera otros problemas en escalera, ¿no? Por ejemplo, un vecino que está en esta zona conflictuada está entre la espada y la pared. No se puede ir. Porque no tiene a dónde. No tiene a dónde. Si quiere vender su domicilio, su casa, su propiedad, tiene un valor muy bajo porque nadie la quiere comprar, la tiene que bajar. Con la plata que la puede vender, no puede comprarse en otro lado. Entonces queda como prisionero en ese territorio. Y bueno, se complejiza la relación vecinal, ¿no? Eso ha provocado también, y es bueno decirlo, una baja en la participación de los vecinos en organizaciones sociales, barriales, que para el municipio es un fuerte. Es una gran consolidación tener organizaciones barriales que trabajen por el barrio. Y bueno, y esto ha trabajado en detrimento de esa organización barrial. O sea que, bueno, fue mucho el trabajo que se hizo, es necesario mucho más, pero notoriamente son desafíos muy grandes para esta reelección, ¿no? Sí,
También es bueno decir que el municipio tiene unas zonas muy lindas y con otro perfil, ¿no? Estuvimos esta semana trabajando en la zona que rural. tampoco hay que descuidar, ¿no? Porque que no hay que descuidar. Claro. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la zona rural o conversando con los productores rurales porque estamos convencidos de que, más de la mitad del territorio para los oyentes es rural en nuestro municipio. A partir de la ruta de Instrucciones y Belloni, para hacer darle una referencia, de ahí hacia el norte es todo zona rural. Ahí hay familia, productora, granjera, hay plantaciones de uva, plantaciones de verdura, cría de animales, y todo eso precisa una atención especial. En esa parte no están estos problemas sociales que estamos hablando anteriormente. Ahí hay producción, ahí hay las preocupaciones por el precio del aguán, de la lechuga, cuánto subió, cuánto bajó, cuánto sale el flete. Entonces estamos trabajando también porque nos interesa muchísimo que esa zona productiva funcione, porque también es la que puede generar fuentes de trabajo en épocas de zafra. Y esa parte está súper interesante de cómo trabajarla. Y bueno, y por supuesto contra el lado de la Unión, contra 8 de octubre y propios, no tenemos esas situaciones tampoco de extrema pobreza. Tenemos una ciudad consolidada ahí con todos los servicios en la puerta. O sea que, bueno, hay de todo, como decíamos al principio. Hay de todo, es un gran crisol, como todos los municipios de la periférica. Arrancamos de una zona más céntrica y terminamos en la frontera con Canelones, ¿no? Nosotros lindamos con el municipio de Toledo y el municipio de Las Piedras. Claro. Y bueno, y ahí hay políticas metropolitanas de transporte, que ahora hemos escuchado estos días hablar a Lucía Echeverri sobre el área metropolitana y el transporte. Estamos en eso de que los trabajadores de Montevideo están llegando del Santoral, están llegando de Las Piedras, y entra por la Ruta 6, que es la entrada a nuestro municipio, o por camino... la Ruta 6, digamos, es como la continuación de Instrucciones. Es verdad, y por ahí entra toda la gente del Santoral a trabajar a Montevideo. Nosotros tenemos ahí un trabajo interesante para desarrollar. Bueno, éxitos entonces. ¿Cómo no? Gracias por estos minutos, por compartirlo aquí en Estudios, y bueno, seguramente estaremos conversando muy, muy pronto. Muy bien. Estamos ahí para el 11 de mayo, prontos para poder volver a trabajar al territorio. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Info 24. La actualidad sin rodeos.